Estamos en la lección 9 y he titulado esta lección 9 Acusaciones falsas. Acusaciones falsas. Nos quedamos en Marcos capítulo 3, versículo 22 en adelante. Y hemos visto cómo nuestro Señor Jesucristo, Marcos lo presenta, que nuestro Señor Jesucristo, la multitud se asombraba de su autoridad, de su poder, y que también era popular y que también fue malinterpretado por los líderes religiosos, por su propia familia, por sus propios discípulos. Y vamos a ver acá una acusación falsa de parte de los líderes religiosos, empezando del versículo 22. Y esta acusación viene directamente atacando, ya que Jesús crecía en fama, ¿no? Y esto no le convenía a los líderes religiosos, ya que trabajaban para sus intereses y sus bienes, sus barrigas, sus intereses, sus honores. Acá hacen una acusación mal dirigida para poder tratar de desacreditar el ministerio y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice así versículo 22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén, estos eran los doctos de la ley, los maestros de la ley, decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Así que acá tenemos una acusación. Esta era una delegación de expertos oficiales de Jerusalén que venían a Galilea, donde nuestro Señor Jesucristo estaba teniendo su ministerio. Y la opinión entonces es que tenían a Belcebú. Y Belcebú, miren ahí que según la palabra semita, Baal, que era el dios del trueno, el dios de la lluvia, significa señor. Y este era señor de combinado con la diosa cananea, de la fertilidad también. Acá hay una combinación de nombres. Así que Zebú puede ser que le estén diciendo a nuestro Señor Jesucristo que Él es el Señor del estiércol. Mira la ofensiva. Puede ser que le estén diciendo Baal es el Señor de las alturas, pero acá con la combinación se están mofando de Él. O sea, no solamente lo están llamando demonio tienes, pero tú eres un señor, pero eres un señor de heces. Claro. ¿Me entiende? Entonces, de una manera muy menospreciativa. Así que podemos leer más acerca de este Dios que supuestamente los pueblos cananeos adoraban. En Segunda de Reyes se nos habla. Y es la manera como intentaron insultar a nuestro Señor Jesucristo para que pierda méritos ante la multitud. ¿Okay? En otra ocasión le dicen que Él es un samaritano, en Juan capítulo 8, versículo 48. Y nuevamente, para los samaritanos no eran queridos, eran menospreciados, eran mitad gentiles, mitad judíos. Los judíos los despreciaban a los samaritanos y al decir a nuestro Señor Jesucristo que tú eres samaritano y que demonio tienes en Juan 8:48 es otra apelación que están haciendo para menospreciar y desacreditarlo a Él. Ese es el fin. ¿Cómo podemos desacreditarlo para que pierda la fama? Ya que está teniendo mucha fama, muchos honores. En ese capítulo mismo de Juan 8, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice que su Padre es Dios y que ellos son hijos de Satanás, ellos le responden diciendo que ellos no son hijos de fornicación, dándole a entender que de nuestro Señor Jesucristo no se sabe quién era el Padre, ¿no? Hijo de fornicación. Nuevamente para desacreditarlo y una manera de despreciarlo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 34, cuando él come con pecadores y prostitutas para llevarle el evangelio de arrepentimiento, no para celebrarles la vida de pecado, ojo, los líderes religiosos dicen de él que es un comelón y bebedor de vino, es como se refieren, y amigo de publicanos. Así que todas estas consignas que le dan a nuestro Señor Jesucristo, el fin es desacreditarlo a él, ¿no? Que pierda el mérito y darle origen a sus obras a Satanás,
que él está obrando en el poder de Satanás. Y claro, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas habla específicamente el tema de que él ha venido a hacer la obra del Padre, él ha venido a cumplir la obra que el Padre le encargó. Y él se refería al Padre de él como al Dios de Israel, el único, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces ellos están diciendo, no, tú no estás obrando en representación de Dios o de tu Padre, tú estás representando en representación del demonio. Entonces nuestro Señor Jesucristo le contesta interesantemente, versículo 23 al 27, le contesta ya que estaban atribuyendo su ministerio, su obra a Satanás. Miren cómo le contesta. Dice que los llama, voy a leer, versículo 23. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, sin antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Entonces le empezó a enseñar en parábolas, y nuevamente el fin de nuestro Señor Jesucristo de enseñar en parábolas es para cumplir lo que Isaías le dijo al pueblo de Israel en Isaías 6, que los mandaba a un pueblo que tienen oídos pero no oyen, que tienen ojos pero no ven. Era el propósito de enceguecerlos más, porque juicio ya caía sobre ellos, porque ya habían desechado, abandonado a Jehová. Ya habían desechado al Dios de Israel, y la manera como se manifiesta que Israel, el pueblo de Israel, no andaba con Dios, no seguía sus mandamientos, es que cuando viene el Hijo no lo reconocen y le atribuyen que es un demonio o que es una persona inmunda. Entonces eso nos demuestra que Israel, el pueblo de Israel, ya había abandonado a su Dios del pacto. Solamente había unos cuantos que creyeron y seguían. ¿Okay? Es importante ver acá la Trinidad, cómo trabaja. Entonces, el fin de hablarles en parábolas era para que no entendieran y no se arrepintiesen y no vengan a Dios, porque juicio ya estaba ejecutado sobre esa generación incrédula que termina rechazándole y matándole, ¿no? Y entonces hace la pregunta, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si él fuera un agente de Satanás, ¿cómo es que está trabajando en contra? ¿No? Esa es la pregunta que lo hace. O sea, Jesús le está diciendo que Satanás no puede obrar en contra de sí mismo, y usa esta analogía de la casa. Jesús está de la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. Jesús les está diciendo que él está entrando en la casa de Satanás y él está saqueando sus bienes, pero lo está atando, o sea, lo está limitando en su ministerio, sanando, levantando a los muertos, expulsando demonios. Jesús está en un sentido saqueando el reino de las tinieblas, ocasionando un caos en el reino de las tinieblas, trayendo sanidad, trayendo vida, trayendo restauración, trayendo perdón. Cada vez que hay esto, el reino de las tinieblas es saqueado. Y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo. El versículo 27 es algo interesante porque dice que nadie puede entrar, ¿no? Al menos que lo ate primero. Versículo 27. Y esta es una referencia mesiánica que viene de Isaías 49, versículo 24 y 25. Voy a leer Isaías 49, porque miren la referencia mesiánica que hace nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24 y 25 dice: ¿será quitado el botín al valiente?
será rescatado el cautivo de un tirano, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano y tu pleito yo lo defenderé, yo salvaré a tus hijos. Siguen leyendo, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes. Que está hablando que Dios restaurará a su pueblo cuando regresen del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Que Dios mismo se va a encargar de aquellos que saquearon a Jerusalén, hicieron daño, Dios entonces será su defensor. Y acá nuestro Señor Jesucristo usa esta referencia para decir que Él está saqueando o está restaurando no el reino de Babilonia, como sucedió en tiempos de Isaías, que Dios lo trajo, ¿no? Restauró, pero ahora el reino de Satanás, que el reino de Satanás, Él lo está saqueando. Entonces, cada vez que el creyente o la iglesia de Cristo predica el evangelio, el arrepentimiento, el perdón de pecados, la salvación solamente en Cristo Jesús, salvación a través de la fe, por la gracia de Dios, cada vez que predicamos y un alma se convierte, estamos saqueando el reino de las tinieblas. Y es por eso que hay gozo en el cielo, fiesta en el cielo. ¿Okay? Entonces nuestro Señor Jesucristo le responde a los líderes religiosos diciendo, ustedes me acusan de trabajar para Satanás y están tan ciegos, tan duros de corazón, que no se dan cuenta que yo soy el que estoy liberando a los cautivos del reino de Satanás. Es como le responde en esta parábola. Entonces, versículos 28 y 30, Él les advierte a los líderes religiosos sobre el pecado sin perdonar. ¿Y de qué se trata ese pecado sin perdonar? Habla sobre la blasfemia del Espíritu Santo que no tiene perdón. Y esto es algo muy serio, una realidad. Dice que la persona es reo de juicio eterno. Lucas lo describe en Lucas 12:10 como el pecado imperdonable. ¿Okay? Entonces, ¿de qué se trata este pecado imperdonable? ¿De qué se trata la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es cuando se ve la obra maravillosa y perfecta de Dios en Jesús. Ojo, la obra maravillosa y perfecta que Dios el Padre hace en Jesús y se lo atribuyan a Satanás. Es prácticamente rechazar la obra de Jesús. Y no solamente estamos hablando acá en la sanidad, pero estamos hablando la obra en general que va a ser su muerte y su resurrección. Que uno atribuya eso a Satanás es que uno no haya salvación, obviamente. Esa es la obra redentora de Dios a nuestro favor, una obra maravillosa a nuestro favor. Y que nosotros digamos eso es de Satanás, como estos líderes religiosos estaban atribuyendo las obras de nuestro Señor Jesucristo, era blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces muchas personas no entienden y se preguntan si habrán cometido esta blasfemia. Pero si nos estamos preguntando es porque no la hemos cometido, porque el que la comete no la pregunta, porque no cree. Y le atribuye la obra de nuestro Señor Jesucristo, que es la obra de Dios Padre maravillosa en Jesús, a Satanás. Entonces, miren, obviamente tenemos que entender que es la blasfemia directamente contra el ministerio del Espíritu Santo. Por eso dice, cualquier pecado contra mí puede ser perdonado, pero directamente contra el ministerio del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo obraba en el Hijo. Y es por eso que Jesús en la última cena, en una de esas enseñanzas, en Juan 16:8 dijo, cuando Él venga, refiriéndose al Consolador, al Espíritu Santo, su ministerio, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y que Él dará testimonio acerca de mí. Eso lo dice en Juan 15:26. Así que la obra del Espíritu Santo es dar testimonio de Jesús una vez que Jesús ascienda al Padre, nos deja su Santo Espíritu para que dé testimonio acerca de Jesús y para que convenzca al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, toda persona que atribuye eso al diablo es el pecado imperdonable, porque esa es la obra de Dios. Que seamos convencidos de pecado, de justicia y de juicio y que aceptemos a Jesús como el Mesías, como el único Salvador que nos redime, como el Dios en la carne. Atribuir eso a Satanás
es el pecado imperdonable. ¿Okay? Y esto es lo que ellos estaban haciendo. No una vez, es un rechazo persistente, porque uno puede en un momento no creer, ya sea por situaciones, pero estos líderes religiosos persistentemente veían los cojos caminar, los ciegos ver, veían hasta que vieron a Jesús morir y escucharon el testimonio de su resurrección y aún lo rechazaron. Ese rechazo persistente, ¿ok? Obviamente es el que nos mantiene en nuestra incredulidad, ¿no? Así que tenemos que tener cuidado con esto. Ahora, los textos que debemos de tener en cuenta, el contexto para poder interpretar esta blasfemia contra el Espíritu Santo, porque estamos viendo que esto es antes del Pentecostés, antes que el Espíritu Santo sea dado, que estaba obrando en el ministerio de Jesús para convencer a los que creían de pecado. Y también estamos viendo que es cuando la verdad de Dios es rechazada, y acá más se la están atribuyendo a Satanás. Pero veamos criterios del Antiguo Testamento para ayudarnos a interpretar también esta blasfemia del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 15, tenemos una diferencia entre el pecado intencional y el pecado no intencional. Dios hace una diferencia cuando uno peca intencionalmente, o sea, hay una maldad, hay una premeditación, ¿no? Hay una calculación. Números 15, 27 al 31, y entonces el castigo es severo. Es serio. Y está el pecado no intencional, cuando uno peca sin querer hacerlo, ¿no? O por ignorancia. Entonces tenemos, la ley hace esa diferencia. Los líderes religiosos, en este caso, estaban pecando intencionalmente y no por ignorancia. Es más, nuestro Señor Jesucristo le está hablando directamente de que Él es el Mesías. Él ha venido y le cita a Isaías cuando habla de liberar a los oprimidos, de predicar el año favorable de jubileo del Señor, ¿no? Él les está declarando: yo soy el Mesías prometido, y ellos: este demonio tiene, quien se ha creído, está loco, está fuera de sí, etcétera. Es un samaritano. Entonces tenemos eso en el Antiguo Testamento. También tenemos en el otro pasaje que vamos a ver el contraste con la incredulidad de la propia familia de Jesús, que contrasta la incredulidad de los líderes religiosos, de estos fariseos, de estos escribas. Hay un contraste ahí que vamos a ver. Las afirmaciones de perdón en el versículo 28 dice que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean, Dios perdona. Pero hay uno que no, que es el atribuirle al Espíritu Santo sus obras a Satanás. Porque entonces atribuir toda la obra de Dios a Satanás, y ahí obviamente no hay salvación, porque ¿qué vamos a reconocer ahí, no? Y número 4, también vamos a ver con Marcos más adelante y los demás evangelios, los evangelios paralelos, que Jesús trata de mostrarles al principio de su ministerio la verdad acerca de él, siempre, y después vemos que cambia su manera y trata de provocarlos para que terminen crucificándolo. O sea, ya que me rechazan y ya que me detestan y ya que dicen que yo soy hijo de fornicación, un samaritano, que tengo demonio, ya que atribuyen la obra del Espíritu Santo que hace en mí a Satanás, ahora los voy a provocar para que me maten. Porque aunque ustedes no crean, eso está en el plan de mi Padre, que a través de mi muerte traiga redención a todos. ¿Okay? Entonces vamos a ver los evangelios, ven, hay un cambio acá. Ok, versículo 31 a 35, Jesús describe quién es su verdadera familia. ¿Quiénes son sus verdaderas familiares? Dicen: vienen después sus hermanos, ¿no? Vamos a ver. Dijo así entonces, voy a leer. Vienen después sus hermanos y su madre,
y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que están sentados alrededor de él dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, no primos, no familiares, hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Ok? Entonces, vinieron a llamarlo a Jesús, su madre y sus hermanos. ¿Okay? La Iglesia Católica dice parientes, pueden ser primos, pueden ser, pero acá habla de hermanos. ¿Y para qué? Si la Biblia fue escrita sencilla y clara, ¿para qué buscarle 5 piezas al gato? Hermanos, ¿ok? Si no hubiera dicho parientes o primos o lo que sea, sus hermanos. Y Jesús entonces pregunta, estos son los mismos que habían indicado que él estaba fuera de sí, ¿no? Cuando estudiamos que es mal interpretado por su familia y ahora por los líderes religiosos. Jesús hace la pregunta, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Y acá, obviamente, podríamos esperar que cualquier familiar de cualquier líder religioso como de cualquier político tendría obsequios o privilegios especiales, ¿no? De acceder al maestro. Si uno es presidente, el nieto entra a la oficina sin tener cita en particular. Yo no puedo acceder a la oficina de mi presidente. El nieto sí. Entonces uno pensaría, los familiares entran por la puerta y no tienen que pedir cita porque están menos la madre. Y en esta cultura donde la familia era un núcleo bien pecado, no como en las culturas nórdicas, pero son culturas donde la familia era lo primordial, ¿no? Y los hijos eran responsables de los padres. Uno diría, ¿no? Qué privilegio, la madre, que se vaya todo el mundo y que primera silla hacia Jesús. Pero Jesús entonces responde a la cultura, a lo que en la cultura era apreciado mucho como la familia, que tenía un lugar especial como en las culturas del Medio Oriente hoy en día o en las culturas latinas. Y él les dice, ellos no son más especiales ni tienen ningún privilegio ante mí si no hacen la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre, el que obedece los mandamientos de mi Padre, esos son mi familia. Y entonces acá vemos que Jesús está diciendo en un sentido que aquel específicamente que obedece la voluntad del Padre, ¿cuál es la voluntad del Padre? Según Juan 6:40 y Juan 14:6, Jesús dice que la voluntad del Padre es que crean en mí. Los judíos sabían que la voluntad de Dios Padre o Dios era obedecer la ley de Moisés y ahora Jesús apunta, la voluntad del Padre, aparte de obedecer sus mandamientos, es que ustedes crean en mí. Eso está en Juan 6:40, 14, capítulo 14 y versículo 6. Así que acá Jesucristo está empezando una nueva familia, una familia que no está basada en sangre o en relaciones sanguíneas o paternales, sino una familia que está basada en aquellos que obedecen y creen en Dios Padre, que creen en Jesucristo, en la misión que Dios Padre le ha dado. ¿Okay? Cualquiera que hace la voluntad del Padre, y eso es lo que nos hace a nosotros hermanos, unos con otros, o llamar a aquellos que sean de la otra parte del mundo, diferente cultura, que cree en Cristo, llamarlo a esa persona mi hermano en Cristo, mi hermana en Cristo. Podemos llegar a cualquier casa de cualquier persona en la China y si nos dice yo soy creyente en Cristo Jesús y compartimos esto, podemos llegar en confianza y decir somos hermanos. Porque esto es lo que nos une, que hemos creído en Jesús y que hacemos la voluntad del Padre. Así que así es como termina Marcos el capítulo 3, pero voy a hacer un resumen breve para que vean cómo esto se ata, porque no es que Marcos está escribiendo a la deriva y dejándonos sin enlaces, ¿no? Para poder entender principios. Empezamos el capítulo 3
con Marcos presentando sobre una sanidad que sucede en día sábado. Y ya hemos visto que el sábado o el sábado era sagrado en el judaísmo, ¿okay? Y no se sanaba porque el sanar era trabajar, según los judíos. O sea, era ilegal según la ley oral de ellos, la tradición de ellos, no según la ley de Moisés, sino como ellos siguen. Seguido hemos visto que multitudes los siguen a Jesús de Galilea, de Judea, de Idumea, y esto habla de la fama creciente de nuestro Señor con los gentiles, no solamente con el pueblo judío, sino como gentiles, y cómo los espíritus inmundos son los que lo reconocen a Él como hijo de Dios, y los líderes religiosos lo reconocen a Él como demonio tiene, o hijo de Satanás, o Belcebú. ¿Okay? Imagínense, los endemoniados, este es el hijo de Dios, y los líderes religiosos, este es Satanás. O sea, tenemos las cosas invertidas. Y acá entonces tenemos el tema interesante de cómo Jesús revela su identidad mesiánica, refiriéndose a textos del Antiguo Testamento. Es que Jesús no está citando como lo haría un pastor en Isaías capítulo 49, versículo. Él no hace eso. Él obra y habla, y los que sabían el Antiguo Testamento, que había judíos que se lo memorizaban, decía, oh, esto es Isaías, esto suena muy familiar, ¿qué está haciendo? Se está apropiando de las escrituras que se refieren al Mesías para hablar de sí. Entonces es la manera como él se revela a su pueblo. Pero los que no quieren creer no aceptan esa revelación. Vimos el llamado de los 12 en el medio, en el corazón del capítulo 3, como él sube al monte. Esto es similar a Moisés cuando subió al monte y recibió la ley. Designa 12, nuevamente acto simbólico, donde es simbólico de las 12 tribus de Israel que hemos visto, y les da a estos 12 autoridad de predicar y expulsar fuera demonios. Todos incluyendo a Judas Iscariote, quien lo va a traicionar. Y entonces en esta sección de la elección de los 12 vemos el nacimiento de una nueva comunidad mesiánica, un nuevo Israel, con el mismo pueblo de él. Los dos eran judíos, no había gentil. Una nueva comunidad, un nuevo Israel. Y es ahí entonces donde empezamos esta sección, donde empiezan a acusarlo de demonio tiene. Porque estaba cambiando, según ellos, las normas, las cosas como deben de seguir su curso, que ellos estaban bien cómodos en sus tradiciones, en sus honores, ¿no? En sus puestos. Y acá entonces lo acusan de que expulsaba demonios con el poder de Belcebú. La lógica de nuestro Señor Jesucristo es maravillosa. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Eso es maravillosa. Los líderes religiosos deberían de saber eso. Y entonces nos da la enseñanza del pecado imperdonable o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Terminamos viendo esta sobre la verdadera familia de Jesús. ¿Quién es la verdadera familia de Jesús? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los que hacen la voluntad de Dios? Aquellos que creen en Jesús, ¿no? Y obedecen al Padre. Así que la nueva comunidad de creyentes no se basa en lazos de sangre, sino en la obediencia a Dios. Eso es lo que hemos observado a través de Marcos. ¿Cómo interpretamos entonces esto para nosotros? Hemos hablado sobre el mensaje del Evangelio, es un mensaje que transforma vidas. No solamente se trata de recibir información de que somos pecadores y en necesidad de un Salvador, pero que cuando nos apropiamos del Evangelio ocurre el nuevo nacimiento, hay un cambio de vida, una transformación de vida. Es por eso que Jesús pudo escoger a 12 locos disparatados de diferente trasfondo, hombres en conflicto, duros, airados, violentos. No importa cómo son, lo que importa es que van a ser transformados. Entonces, por eso que nosotros hay un eslogan que se repite y dice, Dios me ama tal como soy puedo venir a Él.
Él me ama tanto que Él me acepta, pero Él me ama aún más, lo estoy traduciendo del inglés, que no me deja en el estado en que llegué a Él. Él me cambia y me transforma, me da nueva vida. Así que aquellos que dicen, Dios me ama tal como soy, y así como soy, así me acepta, y ahí se acabó, punto. Eso es una mentira. Porque la obra regeneradora del Espíritu Santo es de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y cómo nos va a convencer si seguimos en nuestro pecado? Tiene que haber una conversión, un cambio. Esta es la obra del Espíritu Santo en la persona que cree y lo acepta a Él. Así que transformación. Hemos visto también que Jesús es el Hijo de Dios. Él es más que un sanador, más que un profeta. Él tiene la autoridad sobre el mal y sobre la ley, porque Él dijo que Él era Señor del sábado. Interpretó la ley correctamente. Así que Él habló sobre su autoridad para perdonar, para sanar y para interpretar correctamente la ley de Dios. También hemos visto la importancia del discipulado. Un discípulo es aquel que sigue a Jesús y conoce de Jesús para poder compartir de Jesús, ¿no? Un tema importante que hemos visto en este capítulo 3. Y también hemos ahora visto que nuestro Señor Jesucristo forma una nueva comunidad basada en la relación de obediencia al Padre, la voluntad al Padre. Entonces, ¿cómo aplico esto en mi vida? Porque todo esto suena, ok, ¿cómo lo aplico para hoy en día? ¿Qué reflexión puedo sacar? Podemos sacar algunas reflexiones y lo he mencionado, tenemos que tener compasión sobre el legalismo. Muchas veces nuestras tradiciones religiosas no nos ayudan en amar o en tener compasión o en servir al prójimo. Yo he preguntado que muchas veces ponemos nuestras reglas religiosas por encima de la necesidad humana. Jesús estuvo dispuesto a romper las tradiciones que impedían el rescatar, el sanar, el perdonar a un ser humano. Hemos hablado también sobre, o vemos otra aplicación en este momento, discernimiento espiritual. ¿Reconocemos nosotros la obra del Espíritu Santo? ¿Vemos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y en la vida de los demás? ¿O hay actitudes, prejuicios donde atribuimos la obra del Espíritu Santo, lo bueno que hace, a algo malo? Preferimos que mi hermano se mantenga adicto al alcohol y no que sea una persona sanada del alcohol. Porque adicto al alcohol así estás debajo de mí y yo le ayudo. Pero sanada no me conviene porque ahora compite conmigo en la iglesia. Y el pastor le toma más importancia y está dando estudios, dirige, y yo me siento más chiquita cada vez. Entonces, hay actitudes o prejuicios que tenemos y atribuimos, preferimos que la persona se quede en su estado podrido, no sanado, no perdonado, porque así yo me siento mejor y soy la única, y así no hay competencia o celos. Discernimiento espiritual, tengo que discernir eso si hay eso en mi corazón y arrepentirme. Vivimos con propósito en nuestra comunidad con los creyentes. ¿Vivimos como discípulos enviados o solamente como creyentes compasivos? Si somos discípulos, significa pasar tiempo con Jesús y compartir el mensaje de Jesús en el trabajo, en la casa, en el camino, mientras manejo, ¿no? Todo lo que hemos visto. O que el pastor se encargue. Ya el domingo mejor lo llevo en la iglesia y escuche el mensaje. ¿Para qué yo gastar mi aliento en hablarle de Jesús? ¿Vivimos como discípulos enviados a ir y hablar, predicar, o como creyentes pasivos? ¿Cómo estamos proclamando el reino de Dios en palabras y acciones? ¿Cómo estamos saqueando el reino de Satanás? ¿O estamos cómodos con el reino de las tinieblas? ¿Para qué saquear el reino de Satanás? No, yo no soy para eso. Ganar un alma para Cristo, ay no, mucho trabajo y después hay que seguirle, invitarle a tomar café, ay no, no soy para eso. Qué incómodo. Y no nos damos cuenta
que en la proclamación de la palabra, en la exposición de la palabra, en la actuación de la palabra, y una vez que una persona experimenta sanidad, perdón, restauración, el reino de Satanás está siendo saqueado, y de eso debemos de celebrar, más que los cumpleaños. Eso sí deberíamos de celebrar. Y redefiniendo la familia, Jesús nos invita a ver la comunidad de fe, de creyentes, como la verdadera familia. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos cuidando, cómo estamos sirviendo a nuestros hermanos y hermanas en Cristo? Y obviamente para hacerlo necesito de congregarme. No puedo hacerlo en una isla. Necesito ser parte de un grupo comunitario. ¿Por qué? Una, porque puedo dar cuentas. No estoy sola, me someto a un liderazgo. No me gusta someterme, entonces una isla. Yo sola marco mis reglas, pero no, somos llamados a pertenecer a una comunidad de creyentes para poder servir y para poder ser servidos por otros, porque también debemos dejar que otros nos sirvan en nuestras necesidades. No somos perfectos ni somos 100% saludables, siempre vamos a tener tiempos que necesitamos dejar que otros nos sirvan. ¿Y cómo se van a enterar si no me congrego? En cambio, si soy parte de una comunidad de creyentes, ahí se enteran, la hermana Yoconda no vino el domingo, estará bien, la voy a llamar. Ahí se entera, está enferma, está esto, y ahí uno puede entonces preguntar, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Puedo traerle comida? ¿Necesita que la lleve al doctor? ¿Cómo puedo ayudarle según mis limitaciones? Yo puedo ofrecerle esto a la persona y así le sirvo en comunidad. No una persona, sino la comunidad, ¿no? Así que es hermoso lo que estamos viendo con el Evangelio, porque vemos que nuestro Señor Jesucristo va a desafiar nuestras estructuras religiosas a favor del reino de Dios. Estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo nos está desafiando, como lo desafió a sus discípulos, a vivir una fe activa, compasiva y valiente. Debemos de vivir como discípulos una fe activa, pasiva y valiente. Y si somos parte de su familia, ya sabemos que se trata de obedecer. Mis hermanos, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre y seguirle. El primer punto de obediencia, creer en Él. ¿Quién es Él? Y de ahí continuamos con lo que la palabra misma nos dice. Voy a parar acá entonces. Dios mediante, continuamos con el capítulo 4 la próxima semana, pero esta fue la lección 8 y así di un resumen breve y hemos visto entonces acusaciones falsas.